Gracias por estar con nosotros de nuevo. Nos da mucho gusto que nos están incluyendo, hermanos, en su caminar espiritual como iglesia aquí en First Baptist Church, FBC de Athens. Estamos queriendo nosotros animar y servir como podamos. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Quiero seguir animando a los hermanos que sigan orando, ¿verdad? Claro, uno por los demás, unos por otros, y que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Yo sé que este tiempo tan difícil sigue. Se ven más casos de personas que tienen el virus y el COVID y sigan orando por ellos y que el Señor, ¿verdad?, haga milagros, haga su trabajo y también que nosotros podamos confiar en su voluntad, lo que sea, aceptarla y decir, Señor, tú estás en control y sabemos que eso es bueno. Pero vamos a orar, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor y que Él tome estos momentos juntos y que nos hable. Oremos. Señor Jesús, gracias, Padre, te damos. Estás aquí con nosotros y estamos confiados, Padre, que tú sigues moviéndote, Señor. Nosotros confiamos que tu tiempo es perfecto, tu voluntad es buena, tu palabra, Señor, nos habla y nos indica y nos dirige a lo que debemos de pensar y lo que debemos de hacer y cómo actuar. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por estos mensajes, Padre, que hemos podido estudiar, meternos en la palabra y alimentarnos, animarnos, para animar y alimentar a los demás. Gracias por dejarnos ser luz al mundo, para que ellos te conozcan a ti y conozcan de tu amor. Bendice a los hermanos que están viendo, Señor, y tú sabes sus cargas, sus peticiones que ellos tienen. Y pedimos que tú sigas trabajando en sus corazones, en sus vidas, y que tu palabra, tu poder, Señor, ahí se manifiestan ahí, Señor, en cada situación. Gracias por estar aquí. Háblanos hoy y que salgamos de aquí, Señor, un poquito más alimentados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos todavía en el estudio a Nueva Vida en Cristo, viviendo libre a través de la verdad. Me gustaría repasar, hermanos, la semana pasada que hablamos de la prosperidad, el evangelio contra la fe o el pensamiento de la prosperidad. Vimos en Lucas capítulo 12, verso 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, no importa si es una persona que es fuerte en la fe o una persona que no conoce a Cristo, la avaricia puede llegar a cualquier persona, queriendo más. Y sabemos que hay un pensamiento, hay una doctrina que se enseña que Dios se mueve por medio de la prosperidad y si tienes fe vas a prosperar. Y si no tienes fe, pues no vas a prosperar. Y esa fe, hermanos, sabemos que va en contra de lo que enseñó Cristo, de lo que enseñaron los apóstoles. Y sabemos que la fe depende completamente en Cristo. Y Pablo nos dice que el sufrir es parte de la vida, del caminar cristiano. Y nosotros como creyentes amamos a Cristo con toda nuestra vida, pero sabemos que el sufrimiento va a llegar. Va a estar aquí y vamos nosotros a confiar en esos momentos difíciles en Cristo. Vamos a confiar en Cristo en los momentos bonitos, pero siempre Cristo es el que en nosotros ponemos nuestra fe, depositamos todas nuestras acciones, nuestra fe, nuestras finanzas, todo va a Él para glorificarlo a Él. Esta semana, hermanos, el tema es ¿sigo siendo salvo? Una pregunta que algunos nos podemos preguntar. Ves, hermanos, ocasiones donde gente que conocemos que son grandes en la fe, que nosotros los podemos ver así, que podemos decir, pues, un gran hermano, una gran hermana, pero caen en un momento donde se desvían, se alejan de la iglesia y sigue esta pregunta, ¿sigue siendo salvo esa persona? Hasta uno se puede hacer las preguntas ellos mismos. Entonces, hermanos, hay dos errores en este pensamiento. El primer error vamos a ver que es un evangelio barato. ¿Okay? Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje.
Nos dice, hermanos, en Romanos 6, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Es una pregunta que nos hace el apóstol Pablo. Hermanos, este evangelio barato es un pensamiento que existe donde gente dice, pues, tengo mi boleto al cielo. Okay, I've got my ticket. Tengo mi boleto. Tengo a Cristo en mi corazón. Pasé al frente de la iglesia y repetí las palabras que me dijeron que repitieran. Y tengo la salvación. I'm set. Estoy bien. Al morir, yo sé que voy al cielo. Pero en la vida sigue una vida de pecado. Sigue una vida donde están apartados de Dios, porque en sus mentes dicen, yo ya tengo mi salvación, puedo vivir como yo quiera, porque ya tengo mi salvación, I'm okay. Hermanos, eso es lo que el estudio nos dice que es un evangelio barato. Otro pensamiento, viviendo con temor e incertidumbre. La persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas de requisitos y prohibiciones. Esta persona dice, pues, tengo que yo mantener la iglesia contenta, ¿verdad? Tengo que ir los domingos, no dejar de diezmar y ir a la escuela dominical y hacer todos los requisitos que tengo que hacer. Y si yo fallo en eso, puedo decir que no soy salvo, que no soy cristiano. Entonces sigue con esa lista en pensar, tengo que cumplir con todo esto para decir que soy salvo. Esos son pensamientos, hermanos, que existen. A lo mejor usted lo está pensando, o a lo mejor alguien, una familia, una persona en su iglesia está batallando con estos pensamientos. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Son salvos todos los que dicen ser cristianos. Vamos, hermanos, a ver a Mateo capítulo 7, verso 21, que nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, no cualquier persona, no toda persona que dice Señor. Porque de boca podemos decir, yo amo a Cristo y lo sigo, pero su vida no lo refleja. Entonces dice aquí Jesús, no toda persona que me dice Señor, realmente soy el Señor de ellos. I'm not. Y ellos tienen que vivir la vida, ¿verdad? De acuerdo a cómo nos dice la palabra de cómo debemos de vivir. Y ellos están viviendo su vida diferente a la Escritura, no a las enseñanzas de la Escritura. Y dice el Señor, no los conozco. Hasta pueden estar en la iglesia, ¿verdad? Y pueden estar enfrente cantando, dirigiendo alabanzas o predicando, enseñando una clase de educación cristiana. Pero en su corazón, si no conocen a Cristo, les va a decir el Señor, no te conozco. ¿Cuáles de las siguientes, hermanos, frases aseguran que uno sea verdadero cristiano? Vamos a ver, hermanos, estos pensamientos y decir, pues esto es lo que se necesita, es lo que se requiere para ser cristiano. Primero, asiste a la iglesia, sintió triste por su pecado, enseña en la escuela dominical, lee su Biblia, dejó los vicios, habla en lenguas, levantó su mano en el culto evangelístico, fue bautizado, ayuda a los pobres, diezma fielmente, es una persona sincera, se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único Señor y Salvador. De esa lista, hermanos, ¿cuál de ellas asegura en la salvación? Right? Y algunos de nosotros decir, pues varias de esas cosas son bastante importantes. Ser bautizado, es importante. Dar el diezmo a la iglesia y seguir fiel en eso, dejar los vicios, leer la Biblia. Todo eso, hermanos, es bastante importante para el crecimiento del creyente. Pero para que llegue, hermanos, la salvación a una persona, right? Esa lista, hermanos, es solamente la persona creyendo en Cristo como su único Señor y Salvador. Es decir, tomar su cruz, negarse a sí mismo y dejar que Cristo tome control de toda su vida. Hermanos, ¿qué es el único requisito que se requiere para la salvación? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, hermanos, porque es por gracia que sois salvos, ¿verdad? No es por obras, no es por lo que he cumplido en mi vida o qué tan buena persona soy, no. Es decir, mi fe está puesta en Él y ese don, ese regalo que Dios me ha dado, que es su gracia, esto es decir, hermanos, que nadie se merece la salvación. Nadie se puede ganar la salvación. Todos somos pecadores. Hasta el más pobre, hasta el más rico, hasta el más espiritual, hasta el menos espiritual. Todos somos pecadores. Y nadie se merece una relación con Cristo, decir que Él sea el Rey de nuestras vidas, que nosotros entramos al reino de Dios, al cielo y estar con Él. Nadie lo merece. Pero es la gracia de Dios, hermanos, el amor que Él tiene para con nosotros y nos mira y nos dice, aunque yo sé que no lo merecen ustedes, aquí está mi amor, aquí está mi salvación, aquí está mi Hijo que yo he dado para que ustedes tengan vida eterna. Eso, hermanos, es el requisito para la salvación. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿la vida eterna cuándo comienza? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que poner atención, hermanos, ahí a esa palabra. Dice, tiene vida eterna, no tendrá vida eterna. El que oye la palabra de Dios y cree que Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, que Jesús, ¿verdad?, es el que puede dar la salvación, es el que dio su vida por nosotros y sigue su enseñanza, sigue su vista puesta en Cristo, sigue a Cristo con todo su corazón. En esa persona, hermanos, hay un creer, hay una fe que empieza a existir en esa persona. Y en ese momento, cuando esa persona se dedica completamente a seguir a Cristo y pone toda su creencia, toda su fe en Él, dice, en ese momento tiene vida eterna. Entonces hay personas, hermanos, que están viendo, que están con nosotros, que han puesto su fe en Cristo, que creen en Cristo con todo su corazón, lo siguen, han tomado su cruz y están siguiendo a Cristo. Pues ellos tienen vida eterna, right? Al morir, ellos, vamos a decir hoy, si mueren, irán al cielo, estarán con el Señor porque tienen esa vida eterna. Y vendrá condenación, ¿verdad? Mas ha pasado de muerte y vida. Y no vendrá condenación, hermanos. No vendrá condenación a esa persona. Ha pasado de una vida, ha cambiado de muerte a vida. No van a ver la condenación, lo que se llama el infierno. No va a existir para esa persona. Y por eso, hermanos, solamente en Cristo hay la salvación. Hermanos, cuando una persona pone su fe en Cristo, dice la Escritura que son sellados, con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13-14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando una persona, hermanos, cree en Cristo, ¿verdad? Y empieza a vivir para Él y recibe esa vida eterna, ¿verdad? Recibe a Cristo como el Señor y Salvador. El Espíritu Santo, hermanos, empieza a morar en esa persona. Y el Espíritu Santo llega a esa persona como un sello, como en los tiempos antiguos, como cuando un rey, ¿verdad?, mandaba una carta y con su sello marcaba y cerraba la carta, y cualquier persona que quebraba o rompía el sello era contra la ley. Solamente la persona que era la carta para recibirla lo podía quebrar o romper. Hermanos, esa marca, hermanos, ese sello del rey está en la vida de esa persona. Está identificada como hijo de Dios. Hasta decir como propiedad, pero no quiero decir propiedad, ¿verdad? Porque no somos propiedad, somos hijos. Somos hijos amados.
Y nosotros vivimos, hermanos, con ese sello en nosotros, con ese sello que demuestra soy hijo de Dios. La vida que me ha dado Cristo se manifiesta a todos en la manera que vivo, en la manera que hablo, en la manera que pienso, en la manera que trato a los demás. Es como una luz que alumbra a todo lugar. Y así, hermanos, es la vida que tenemos en Cristo. Y así es el Espíritu Santo que está en nosotros, marcándonos como hijos de Dios. Hermanos, ¿le da confianza o le mete miedo en cuanto a la seguridad de su alma? ¿Qué están pensando ahorita? Algunos de ustedes están pensando, lo que dice el hermano, pues yo ya lo sé, lo estoy viviendo. A lo mejor hay otros que están diciendo, pues se me está metiendo, estoy pensando un poco que me está dando miedo, porque no tengo eso. Vamos a ver lo que dice Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, nosotros en nuestro caminar escuchamos la voz de Cristo y lo reconocemos, ¿right? Y lo seguimos. Y vamos tras de Él, hermanos, caminando todos los días, siguiendo esa voz, siguiendo el liderazgo de Cristo. Y cuando una persona, hermanos, tiene esa seguridad, hermanos, dice la Escritura, que nadie nos podrá quitar de las manos del Señor. En otras palabras, nosotros no podemos perder la salvación. We can't lose it, right? Porque la vida eterna, hermanos, es eterno, algo que existe para siempre. Entonces, si una persona pierde su salvación, entonces no es vida eterna. Es una vida limitada a ciertas condiciones. No. La vida eterna es lo que dice, vida eterna, vida para siempre. Y nosotros estamos en las manos y dice, mi Padre me dio, ¿verdad?, a estas almas. Y dice, y nadie las puede arrebatar. Nadie las puede sacar de mi mano. Hermanos, eso nos da a nosotros confianza, nos da paz, nos da seguridad al saber que siempre estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesús. Hermanos, tenemos que tener un poco de cuidado, ¿ok? ¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano, pero sigue el pecado? All right? Vamos a ver varios pensamientos aquí, hermanos, y quiero que piensen en eso porque a lo mejor usted está en esta situación o conoce de alguien que está en esta situación. Primero, tal vez nunca fue un cristiano verdadero. Eso puede ser una realidad. La persona tuvo un momento de emoción, ¿verdad? A lo mejor un amigo o una persona pasó aceptando a Cristo, hicieron lo mismo, ¿verdad? Hicieron un movimiento y realmente no dedicaron su vida a Cristo, right? Estaban en los movimientos, en los pasos, pero realmente su corazón no estaba ahí. Puede ser que es un creyente carnal, right? Un creyente que tiene sus batallas espirituales, tiene sus batallas carnales y es una batalla que sigue fuerte en esa persona. Hemos escuchado personas que el día que reciben a Cristo, su vida cambia radical. Ese día dejan el vicio de tomar, dejan el vicio del cigarro, dejan todos estos vicios ese día. Y hay otros hermanos que a lo mejor batallan, ¿verdad?, en esto y se toma un poquito más de tiempo. Tercero, estará sujeto a la disciplina de Dios con el fin de restaurarle a la comunión con Dios. Hermanos, puede ser que este creyente sí es un creyente, pero no quiere dejar el pecado, right? No está haciendo el esfuerzo de dejarlo. Entonces dice aquí la Escritura, hermanos, y lo pueden ver en Hebreos 12, 5 al 11, que llegará, hermanos, una disciplina a ese creyente. Llegará un momento donde Dios lo va a tomar a solas, ¿verdad? Y decirle, hey, cambia tu manera de vivir. Hermanos, podemos ver eso en Jonás, ¿verdad? Cuando Dios lo mandó a ir a Nínive y fue al lado opuesto. Y Dios lo agarró a solas, pero dentro de un pez. Y ahí duró 3 días hasta que su corazón fue cambiado, ¿verdad?
Y hermanos, es esa desobediencia que algunos están viviendo, aunque dicen ser cristianos y han realmente vivido, están viviendo para Cristo, pero no pueden dejar el pecado. Cuidado, porque el Señor nos puede tomarnos a solas. Y por último, hermanos, perderá sus recompensas en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3, 11 al 15 nos habla, hermanos, de una recompensa, de un reward, ¿verdad? De un premio que recibiremos en el cielo, hermanos. Y hay diferentes pensamientos que serán esos premios, que serán esa recompensa. Pero, hermanos, lo que sabemos es que nosotros existimos para Cristo, vivimos para Cristo, no por esos premios, no por esas recompensas, lo vivimos para Él. Pero, hermanos, que sí nos esperan, hermanos, en el cielo esas recompensas y nos da a nosotros esa confianza que estamos bien, que vamos bien. Y al cielo será un lugar maravilloso, será un lugar donde no habrá tristeza ni dolor, y estaremos ahí con un corazón contento con Cristo. Y hermanos, y ahí estaremos en paz finalmente. Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en el llamarnos cristianos, ¿ok? Porque decirlo y vivirlo, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios real, es un Dios vivo, que está ahorita trabajando y está aquí en estos momentos. Y no es un juego la vida cristiana. Y mucha gente lo quiere tomar como juego, no lo quieren tomar en serio, pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hermanos, en estos momentos vamos a meditar y quiero que piensen en estas preguntas. ¿Está seguro dónde pasará la eternidad usted? Porque sí o por qué no. ¿De quién depende su destino eterno? ¿Y está confiado en Cristo solamente en su capacidad de ser fiel? Hermanos, quiero que ustedes piensen en esto, pausen el video y tomen unos momentos y mediten en estas preguntas. Hermanos, gracias por estar aquí, gracias por tomar estos momentos, hermanos, y pensar en cómo es su condición espiritual. Queremos, hermanos, terminar con nuestro verso de memoria, Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hermanos, tener esta confianza que estamos nosotros en las manos del Señor, porque hemos puesto nuestra fe en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él y le seguimos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Con toda nuestra vida. Lo amamos a Él y le seguimos. Hermanos, Señor les bendiga y los esperamos la próxima vez.